En los últimos meses han entrado muchos niños de manera ilegal a los Estados Unidos, niños que vienen de México, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador principalmente. Hace 10 o 12 años, según hace cálculos el diario El País de Madrid, entraban 6.700 menores de edad a Estados Unidos anualmente. Pero resulta que entre octubre del 2013 y mayo del 2014 han entrado 46.188 niños a Estados Unidos, me refiero a personas menores de 17 años. El cálculo es que podemos estar rondando los 60.000 anuales que entrarán aquí. Estados Unidos no sabe muy bien qué hacer. Mark Bassett se entrevistó, entre otras, a Joe Biden, el vicepresidente de Estados Unidos, que ha ido a Centroamérica a tratar de resolver el asunto. ¿Habrá solución para un problema de semejantes características? ¿Se está actuando bien Estados Unidos? Yo creo que, a ver, este problema, a mí lo que me irrita, me resulta muy irritante de este tema, es la flaca memoria de Estados Unidos. Porque al tratar de explicarse este fenómeno de los niños que salen expulsados de este ambiente de violencia, que es el principal factor, ya no se acuerdan cuál fue el origen de esta violencia. Nunca se me va a olvidar una audiencia en el Congreso en el que estuvo Thomas Shannon, que en aquel entonces era subsecretario de Estado del Departamento de Estado. Cuando le hablaban los legisladores y le interrogaban del clima de violencia que ya había en América Central y que era lo que está atizando esta escapada de los niños que sus padres no quieren que pasen a formar parte de las pandillas, Thomas Shannon recordaba que Estados Unidos empezó a expulsar desde la década de los 80s, 90s a muchos de los miembros de las pandillas desde Los Ángeles, California. Y estos líderes de las pandillas, de la M13, de la Salvatrucha, que eran prácticamente detenidos y expulsados vía express hacia América Central, se convirtieron justamente en el germen de esta violencia, porque unos de ellos siguieron operando como pandillas, otras pasaron a formar parte, se reciclaron como gatilleros de los cárteles de la droga que después cobrarían gran fuerza en el territorio. Y Estados Unidos ya no se acuerda de eso, ya no se acuerda del origen de este problema que ellos iniciaron al expulsar a estos líderes de las pandillas. Y por otro lado, pues la crisis económica tan atroz y cómo de alguna manera no han procurado realmente trabajar a favor de una estabilidad democrática en todas las naciones, de alguna manera se han comportado de manera injerencista a la hora de que, por ejemplo, Honduras resolviera sus propios conflictos internos. De tal suerte que eso es lo que más me irrita y que nadie está diciendo en estos momentos. Nadie se acuerda de ese origen de esa crisis. Mark Bassett. Bueno, es verdad que Estados Unidos es un país con poca memoria en algunas cosas. Y es verdad también que hace falta soluciones a largo término, de estabilidad en estos países, pero ahora en estos momentos el gobierno de Estados Unidos se encuentra, y de los estados fronterizos se encuentran totalmente desbordados. Sí. ¿Qué hacer con estos niños? No se les puede expulsar directamente y devolverlos a estos lugares peligrosos donde se arriesgan su vida. No se les puede permitir, o el gobierno de Estados Unidos considera que no les puede permitir quedarse aquí y darles los papeles directamente. Hay 11 millones de personas ya en Estados Unidos, algunos desde hace décadas sin papeles, y este es el gran problema que en estos momentos tiene Estados Unidos. El mensaje del gobierno americano ha sido intentar deshacer o desmentir los rumores que corren, y rumores que en cierta manera tienen un fundamento real, ¿no? de que si un niño llega aquí no le expulsarán directamente, que podrá reunirse con su familia. Hay un efecto llamada. Llegan noticias de las normas o leyes que ha adoptado la administración Obama sobre la regularización de menores. No se aplican a estos niños. Esto no se, pero a veces la letra pequeña o se pierde entre la comunicación entre aquí y Centroamérica, o las personas que llevan a los niños voluntariamente confunden a estas personas. Entonces yo creo que el gobierno americano tiene un problema muy grave y todavía no ha encontrado la manera de resolverlo. Yo pensé que cuando Jaime hablaba de la corta memoria de Estados Unidos se refería a cómo Estados Unidos fue fundado, que se convirtió en el refugio del mundo y ha tenido olas de migrantes que han huido precisamente de la violencia. Huyeron los fundadores de este país y los irlandeses en 1840 y los alemanes judíos que a final del siglo XIX y tantas otras grupos y poblaciones que han sido acogidos aquí y en este momento están siendo rechazados. A mí me parece que esto es una crisis humanitaria de grandes proporciones y que aquí en Estados Unidos no ha habido una conciencia real sobre las implicaciones que eso puede tener, porque si bien
las 300 niñas que estaban desaparecidas al otro lado del mundo, en Nigeria, son una crisis enorme. Esta crisis es aquí en los estados fronterizos y afecta directamente al pueblo de Estados Unidos y no parece haber una conciencia creada sobre eso. Por otro lado, es un fracaso de todo, es un fracaso de la política migratoria, un fracaso de la política antidrogas, es un fracaso de la política exterior de Estados Unidos y de la seguridad fronteriza. Entonces, realmente es una papa caliente de grandes proporciones, que al cual no solamente el presidente Obama, sino el Congreso y los gobernantes de estos estados fronterizos se tienen que sentar a solucionar. Ayer hubo aparentemente una conversación con Enrique Peña Nieto y Barack Obama, que ojalá haya pasado de la retórica, porque son unos niños que están en unas condiciones precarias y a quienes se les tiene que solucionar su problema ya.